rápido de lo que vamos hasta ahora. ¿Okay? La primera semana, ¿el ventilador les molesta? ¿El sonido del ventilador les molesta? ¿Del extractor? ¿A ellos que están cerca no les molesta? Bien, entonces chicos, la primera semana que hicimos, la primera semana comenzamos a hablar de bioelementos, biomoléculas. Cuando comenzamos a explicar algunas biomoléculas que eran básicamente iones, le dimos alguna función a algunos y después comenzamos a hablar de biomoléculas. La primera biomolécula que vimos en la primera clase era la más básica, la más frecuente y la más abundante, en el agua. Hablamos que el agua tenía una característica de ser bipolar, tenía una parte que era positiva, una parte que era negativa, y justamente por esta característica de ser bipolar, tenía la capacidad de ser la capilaridad, tenía la capacidad del punto de fusión, tenía puentes de hidrógeno que se iban montando y desmontando. Inmediatamente después que hablamos del agua, de sus características, comenzamos a hablar de buffers, ¿no? Explicamos a los buffers cuál es la capacidad de los buffers, qué características tienen, cuáles son los tipos de buffer y cuáles son las partes de los buffers. El buffer que más les expliqué, que les dije que normalmente tomo, es el buffer bicarbonato. Les expliqué un poco cómo podían ser algunas preguntas tipo. Y ahí terminó la primera clase. No hicimos viriones, no hicimos virus. Yo les dije esa parte, se los dejaré para la parte de micro. Y a la semana siguiente, o sea, la semana pasada, comenzamos a hablar de la primera biomolécula del ciclo, que son las proteínas. Cuando comenzamos a hablar de las proteínas, primero conversamos sobre las funciones de las proteínas. Hablamos que las proteínas funcionaban como transportadoras, sistema inmunológico, tenían la capacidad de la contracción muscular, transporte, almacén. ¿Qué otras más vimos? Estructural, ¿no? Neurotransmisores. Y después comenzamos a hablar de las unidades de ellos. La principal unidad que vimos era que estaban constituidas por aminoácidos y que estos aminoácidos podían tener diferentes cargas, ¿no? Había posibilidad que este tenga una carga neutra, una carga positiva, una carga negativa. Vimos también que este aminoácido podía ser apolar, podía ser polar. Si es que era polar también podía ser positivo, negativo o cero. Vimos que tenías estos aminoácidos, los podías clasificar también en aminoácidos ácidos y básicos. Estos mismos aminoácidos los podías clasificar en esenciales y no esenciales, que era lo que a mí más me interesaba que ustedes supieran. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? Hablamos que algunos no esenciales, de acuerdo con la capacidad o con el cuadro fisiológico del paciente, podían pasar de no esenciales a esenciales. Que no tenías que confundir al esencial y no esencial con aminoácidos estándar y no estándar, ¿no? Y los aminoácidos estándar básicamente son 20, y si incluimos a los no estándar, todos los aminoácidos serían de torno a 50, 55. ¿Qué más hablamos de esto? Creo que eso fue todo lo que hablamos hasta ahora de este tema, ¿verdad? Que tú has estado estudiando todos estos fines de semana. Que has estudiado todos estos fines de semana, te has dedicado a estudiar el aminoácido. Por supuesto. Dime. ¿Ah? El pK, sí, porque era la parte cuando era positivo, negativo, el punto isoeléctrico. También sí. Ya sabes, si no se lo toma en la evaluación continua 1, se lo toma en la evaluación continua 2. Si no, se lo toma el próximo ciclo. No, el próximo ciclo no. A los otros chicos, si ustedes no terminaste. Ya. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hablar sobre las estructuras de los aminoácidos. Cómo se conforman, cómo están en la naturaleza los aminoácidos. Entonces, Entonces, la primera estructura que estaríamos hablando sería, básicamente son 4 estructuras. La primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. ¿Alguien recuerda cómo eran las estructuras primarias de las proteínas? Desplegadas.
alguna vez a la clase de la tarde. ¿Alguien recuerda cómo son las estructuras primarias? Así. Así. Bien. Desplegadas. Las estructuras primarias son cadenas de aminoácidos lineales. ¿Ok? Simplemente el hecho de tener varios aminoácidos lineales, esta es una estructura primaria. Es la secuencia neta de aminoácidos de una forma lineal. ¿A partir de cuánto se considera una proteína y a partir de cuánto se considera un polipéptido? Hasta 50 polipéptidos y más de 50 proteínas. Perfecto. Más de 50 aminoácidos, proteína, menos o igual de 50 es un polipéptido. Bien. Entonces tenemos ahí un ejemplo de proteínas primarias, va a ser la insulina. La insulina va a ser un ejemplo de proteína primaria. Bien, ¿qué más podemos hablar? Cuando estos aminoácidos que tienen carga, que tienen la capacidad de ser hidrofóbicos, hidrofílicos, comienzan a interactuar entre ellos, se forman algunos enlaces de Van der Waals, algunos puentes de hidrógeno, se forman algunos enlaces polares, electrostáticos. Entonces ellos ya comienzan a tener unas conformaciones más avanzadas. En este caso, esas estructuras más avanzadas se pueden dividir en tres. Por una parte tenemos unas que se llaman alfa hélice. Tenemos otras que son especie de pergaminos, donde acá tienen los aminoácidos, que es la beta plegada o beta alfa o hoja beta, creo que le dicen también. Y tenemos una tercera en la cual simplemente hay un cambio de sentido, que es el giro o vuelta. ¿Ok? Tenemos entonces secundarias, ya tenemos unas estructuras un poco más complejas, ya los aminoácidos comienzan a interactuar entre sí. Esa interacción entre sí, ¿qué cosa le da estabilidad a esta secundaria? Básicamente le dan los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno que se forman entre los carbonos, entre el grupo carbonilo y los grupos amino, son los que van a estar dándole esa conformación de zigzag, lo que le da la estructura, lo que define las estructuras secundarias. Después tenemos una tercer tipo, que es la terciaria. En esta estructura terciaria comenzamos a tener una combinación de secundarias. Entonces yo puedo tener acá un alfa hélice, puedo tener un beta plegada, puedo tener un giro y puedo tener otra beta, puedo tener otro giro y tener otra alfa. Ya estamos hablando de estructuras más complejas, más espaciales. En este caso, en las estructuras terciarias podemos dividirlas. Como ya estamos hablando de formas espaciales, podemos dividirlas en globulares y fibrosas. ¿Ok? Las globulares son ya esferas, ya tienen una forma esférica, y las fibrosas ya son líneas, son lineales. Por cuarto lugar, en cuarto lugar tenemos a las cuaternarias. En las cuaternarias vamos a encontrar una combinación de terciarias interactuando. Vamos a tener subunidades interactuando entre sí. Alfa hélice, una beta plegada, otra alfa hélice. Sí, son estructuras mucho más complejas. Muchas veces incluso se les puede encontrar junto con carbohidratos, con lípidos, hasta con algunos metales. ¿Sí? Ahí se le puede adicionar incluso los grupos prostéticos, le van a dar diferentes funciones a estas cuaternarias. Esto es básicamente todo lo que vamos a trabajar el día de hoy, estos temas. Me faltaba decir, por ejemplo, que en el caso de las estructuras terciarias, el que le va a estar dando los enlaces covalentes que van a perdurar aquí son los puentes de hidrógeno, de disulfuro. Y los no covalentes, porque también hay enlaces no covalentes, podremos estar hablando de enlaces hidrostáticos, de sectores hidrofóbicos, de puentes de hidrógeno. ¿Qué más estaríamos hablando?
básicamente de ellos. ¿Ok? Y ahora sí, esto va a ser lo que vamos a hablar hoy día. Ya se ubicaron más o menos espacialmente. Dime. La última, gracias. ¿Esta? Son estructuras cuaternarias, en las cuales las estructuras terciarias comienzan a interactuar entre sí. Los no covalentes son... Los no covalentes serían puentes de hidrógeno, hidrostáticos, hidrofóbicos, puentes de hidrógeno. Ahora va una lista, me están faltando dos. Ok. Bien, chicos, Qué chistosito. ¿hasta ahí estamos bien? Sí. Ahora sí, ya se ubicaron, ya saben lo que vamos a hablar. Los puentes de sulfuro. Un poquito de más. Sí, Ya dejo. son dos azules. Estoy contenta. ¿Aparece acá? Pero una Mm, pregunta. también. Dime. Lo de la infografía, ¿Qué? solo nos han puesto el tema, no nos han puesto el tema dentro de la infografía. Lo hacemos general. Ustedes hicieron ese tema, ¿no? Era el síntesis de aminoácidos esenciales. Esto es igual. Pones cómo se crean todos los aminoácidos esenciales. A partir de quién sale cada uno, a partir de quién hay una transformación, una desaminación. ¿Y qué tan grande la puerta? No todos los enlaces químicos, pero sí algunos son conocidos. ¿La Sí. vamos a poner? ¿Qué? ¿La vamos a poner? Sí, Hay una en sorteo. el. Mira, sí, ahí te dicen, ahí está por semana cada una. Y Es más, este. sale este sorteo. Hazlo, no sé, en un canvas, pero igual creo que los expone, simplemente los subes al. ¿Lo viste cuando hicimos? Ah, que ya se está. Ella me enseñó. Sorteo y se sortea por aquí. Sí, por grupo. ¡Qué mentira! Bien, ¿cuáles son los contenidos del día de hoy, chicos? Vamos a hablar de clasificación de proteínas, importancia de proteínas, importancia de la secuencia de aminoácidos, Luego. el plegamiento y la generalización de las proteínas y después conclusiones. ¿Qué es lo que yo busco? Que al finalizar la sesión el estudiante relacione la estructura y los procesos de plegamiento de las proteínas con su función, siguiendo procedimientos y ejercicios prácticos. Entonces, ¿cuál va a ser la primera clasificación que vamos a ver? De acuerdo con su nivel estructural. Y la primera molécula, bueno, acá están los enlaces que normalmente van a estar interactuando las proteínas. Tenemos Van der Waals, tenemos puentes de hidrógeno, puentes iónicos, coordinaciones de metales. Acá, por ejemplo, faltó los puentes de disulfuro, que sí están presentes en el gráfico, pero no en la descripción, e interacciones hidrofóbicas. Son enlaces momentarios que se van por cargas momentarias. Las estructuras primarias que vamos a ver, la primera, ya saben, son cadenas de aminoácidos lineales. En este caso, la primera molécula, y de repente la única que vamos a ver en primaria, es una molécula constituida por dos cadenas. Una cadena beta, o una cadena B, y una cadena A. ¿Ok? La insulina que ustedes conocen, está constituida entonces por dos cadenas, por la cadena B y por la cadena A. La unión de esas dos cadenas es lo que ustedes conocen como insulina. Pero esta insulina, cuando es sintetizada por nuestro cuerpo, es sintetizada de una forma inactiva. Es una forma inactiva. ¿Cómo se llaman las formas inactivas de las proteínas? El grupo que puso. Las proteínas, cuando son sintetizadas junto con un inhibidor, que después necesitan un corte proteolítico, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, eso es de enzima. Esto se llama simógenos. Los simógenos. Entonces, la insulina que ustedes conocen, cuando el cuerpo la sintetiza, es sintetizada como un simógeno. Ella realmente es sintetizada como pro-insulina. ¿Ok?
esta preproinsulina es una cadena de aminoácidos. O sea, todo esto es una secuencia continua de aminoácidos. Pero una parte de estos aminoácidos no sirve. Bueno, realmente dos partes de estos aminoácidos, de esta cadena de aminoácidos, no es útil. ¿Por qué lo hace el cuerpo? Para garantizar que esta insulina solo funcione cuando es necesaria. No solo cuando es sintetizada, sino todavía tiene que ser activada. ¿Cómo se va a activar la insulina? Primero, necesita el cuerpo retirar la parte del pre. Esta preinsulina está dada por... Ustedes sí deben recordar, el grupo anterior no recordaba, el de ayer tampoco recordaba, pero yo les tengo fe a ustedes. ¿Ustedes recuerdan qué era el péptido señal? El péptido señal. ¿Qué cosa era un péptido señal? El primero que da inicio a la cadena. Y mi fe terminó. Ella sabe. ¿El qué? ¿El péptido que qué? Ajá. A ver, dime. El péptido que se incluso actúa por unión del receptor específico y también actúa en su campo conformacional para que este mismo cambio A ver, otra idea. A ver, suelte más ideas, a ver. ¿No? ¿Es el primer péptido? El primer péptido, Que da inicio para que se haga la cadena de aminoácidos. la primera fracción de un péptido. Ay. La primera fracción del péptido. Entonces, dibujemos. Yo tengo acá mi ARN Que era, mensajero. péptido señal. Tengo acá a mi señor ribosoma. Y tengo que este ribosoma está haciendo la traducción. Está sintetizando a una proteína. Esta proteína que está siendo sintetizada, yo les dije esto la semana pasada, chicos. Primero está siendo sintetizada en el citoplasma. Yo les mencioné, cuando justamente estábamos hablando del retículo plasmático rugoso, le dije que el retículo plasmático rugoso nacía sin ribosomas y que iba recibiendo ribosomas conforme iba haciendo la traducción. Bien, ya veo que no se acuerdan, pero no importa, continuemos. Entonces, la proteína se sintetiza y esta proteína le tiene que indicar a la célula hacia dónde tiene que ir. Le tiene que indicar si es una célula, si es una proteína del lisosoma, si es una proteína que tiene que ir hacia la proteína, si es una proteína que tiene que ir al aparato de Golgi, si es transmembrana, en general. Le tiene que indicar a la célula hacia dónde viaja. Para poderle indicar eso, esta proteína tiene una especie de código postal. Este código postal, que está dado por una secuencia de nucleótidos, se le llama, sí, es una secuencia de aminoácidos. Una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos, este código postal, es el péptido señal. Entonces, el péptido señal es una fracción de la cadena polipeptídica que le va a indicar a la célula hacia dónde tiene que viajar esa proteína. ¿Sí? Si no, las proteínas no sabrían hacia dónde tendrían que ir y todas se quedarían, por ejemplo, en el citoplasma. Entonces, en el caso de la insulina, la primera fracción que va a salir, que necesito yo escindir, que necesito cortar a través de enzimas proteolíticas, es el péptido señal. El péptido señal es un inhibidor de la insulina. O sea, acá tengo al péptido señal. Listo. Mi péptido señal va a estar bloqueando a mi insulina. Pero no solo es el péptido señal, porque al final yo te he dicho que es proinsulina. Entonces todavía hay otro sector que también está involucrado. En este caso es la cadena C. La cadena C. Hasta hace un rato yo te dije, la insulina es cadena B y cadena A. Pero cuando se sintetiza, esto se va a sintetizar entonces así, ¿no? Esto va a ser el péptido señal unido con la cadena C,
unido con la cadena B, unido con la cadena A. Así se sintetiza la insulina. Entonces, para poderlo activar, primero hay un corte proteolítico. Recuerda que este es un enlace peptídico. Se corta aquí y se libera el péptido señal. Después se corta aquí y se libera la cadena C. Y después, esta bella es propiamente la insulina. ¿Está bien hasta ahí? Ahora, esta cadena B y esta cadena A se encuentran unidas por azufres, por puentes de disulfuro. ¿Alguien recuerda cuáles son los aminoácidos que generan puentes de disulfuro? Cisteína. ¿Cuáles son los aminoácidos que generan los puentes de Cisteína. disulfuro? Cisteína. La cisteína. ¿Y cuáles son los aminoácidos que tienen azufre? Cisteína y metionina, y la única que se puede de hidrógeno es cisteína. Muy bien. Veo que algunos sí están estudiando y al resto veo que este fin de semana va a ser un fin de semana largo. Bien, entonces, por cada molécula, entonces cada vez que sintetizo insulina, yo necesito liberar a una cadena C y a un péptido señal. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, se libera el péptido señal y se libera la cadena C. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, ahora una pregunta, chicos. Por cada molécula de insulina activa, ¿cuántas cadenas C tengo? Una. No sé. Por cada molécula de insulina activa, ¿cuántas cadenas C tengo? ¿Dos? Total. No ves que estoy sintetizando. Yo le decía una Mi y cadena polipéptica era péptido señal, cadena C y una secuencia de cadena B y cadena A. Cada vez que yo sintetizo una molécula de insulina, voy a tener a una cadena C, ¿cierto? Ok. Es parte del paquete, ¿no? Si yo te digo, es parte del paquete, yo voy a tener 4 sectores que van a ser sintetizados juntos. Y yo te digo, por cada insulina, ¿cuántas cadenas C tengo? Siempre voy a tener una, porque es parte del paquete. Cada vez que saque una insulina, me va a sobrar una cadena C. Entonces la siguiente pregunta es, ¿ustedes han visto una serie sobre un enfermero que mata personas en Netflix? ¿No? ¿Sí o no? ¿La han visto o no la han visto? Película Sí, la han de un visto. enfermero más. Se llama El Ángel de la Muerte, una cosa así, ¿verdad? Es una historia de la vida real, que había un enfermero que solía matar a los pacientes. Los pacientes entraban, no sé, por cualquier enfermedad normal, tranquila, que no era severa, no involucraba riesgo de muerte, y de pronto al día siguiente el paciente moría con un ataque cardíaco. A su ni modo. Entonces, ¿qué sucede? Existe este enfermero que cada vez que pasaba por los hospitales tenía una sombra de muerte detrás de él, ¿no? Él iba y morían un montón de pacientes juntos. Él cambiaba el trabajo y donde él trabajaba morían un montón de pacientes juntos. Entonces, cuando va a este último lugar donde después ya lo desenmascara, había una enfermera que pide el estudio bioquímico de la sangre. Y en el examen bioquímico, ella encuentra que había un alto nivel de insulina. Ella encuentra un alto nivel de insulina. Si tengo un alto nivel de insulina, ¿qué esperan? ¿Cómo estará la cadena C? ¿Será alta o baja? Alta, ¿no? Si habíamos dicho que por cada molécula de insulina tengo una cadena C y yo tengo una alta concentración de insulina, yo he de tener una alta concentración de cadena C, ¿cierto? Los que se hicieron la serie, que me imagino, ¿no? Ustedes por curiosidad le dieron pausa en ese instante que ella hizo el estudio bioquímico de la sangre, le dieron pausa. ¿Estudiaron por qué es que ella después ve y encuentra la diferencia entre cadena C o no les llamó la atención en ese momento? Ya, no se preocupen. Ella, a pesar de lo que ustedes acaban de decir, ella también esperaba lo mismo. Esperaba tener una alta concentración de insulina y una alta concentración de cadena C. Sin embargo, ella encuentra una cadena C entre normal a baja.
Y eso le llama la atención. ¿Qué es lo que a ustedes le llama la atención ahí? ¿Por qué es que esa cadena C está normal o baja? ¿Por qué creen que esa cadena C estaría normal o baja si tiene una alta concentración de insulina? Porque la insulina está siendo administrada de manera exógena. Exacto. Porque la insulina cuando te la administran de forma exógena, ¿sí? Cuando la sacan de, bueno, antiguamente la sacaban de chancho, creo que ahora ya hacen cultivo en bacterias. Cuando sale esa cadena, esas cadenas de insulina que se le aplica a los pacientes, esa cadena de insulina es pura, ya está activa. Entonces ella no tiene cadena C. Lo que ella dedujo entonces es que alguien le estaba aplicando dosis altas de insulina a los pacientes. Ahí viene la siguiente pregunta, que era la que estábamos conversando con sus compañeros. ¿Cuál es la acción de la insulina? ¿Para qué sirve la insulina en pacientes normales, de fisiología normal? ¿Cómo? Entrada de glucosa a la sangre, baja la glucosa en sangre, el problema de hablar la regula es que tú puedes regularla positiva o negativamente. ¿No? O sea, decir la palabra simplemente regula no te da un entender si la estás subiendo o bajando. Simplemente es un comodín, ¿no? La regula. Ya la degrada. La degrada. Me lancé y me caí. Saca la glucosa de sangre. La elimina, Ya, la a ver, mata. levante la mano quien piensa que inhibe la entrada de glucosa en sangre. Inhibe la entrada de glucosa en sangre. ¿Quién dice, cuál era la otra idea? Promueve la salida del azúcar en la sangre. ¿Quién dice, no sé, cuál sería la otra versión? ¿Cuál sería la otra versión? Degrada. Pues tengo entendido que la insulina introduce la azúcar dentro de la célula. Introduce el azúcar dentro de la... Ya, ¿quién levanta la mano? Que sería lo mismo, ¿no? Si promueve la salida del azúcar hacia la sangre, hacia la célula. No, Ya, ¿y el resto qué opina? Yo opino que la degrada. Ok. ¿Quién opina que la insulina degrada a la glucosa? Ahí viene un problema. Ya. No, el problema no. Sí, es un problema, sí. No podemos decir que la insulina degrada a la glucosa, porque Buenas la insulina noches. para poder degradar a la glucosa tendría que ser una enzima. Ah, Si no, ella no puede degradar directamente. Sin embargo, lo que se está refiriendo su compañera, hasta lo entiendo qué quiere decir. Vamos entonces primero a enfocarnos qué hace la insulina. Tú tienes tu torrente sanguíneo y en tu torrente sanguíneo tienes altas concentraciones de glucosa. ¿Ok? Tú acabas de comerte una torta de chocolate, sabes que viene de mi clase, estás comiendo una torta de chocolate, está sumamente dulce la torta de chocolate y te has tomado todavía una Coca-Cola para bajar el dulce. Entonces, ya estás lleno de azúcar. El azúcar en sangre es tóxica. El azúcar en sangre es un elemento tóxico, genera una inflamación y el cuerpo no le gusta tener altas concentraciones de azúcar en sangre. Entonces, cuando detecta que hay una alta concentración de glucosa, él promueve, ¿no? Le avisa al páncreas, le dice, oye páncreas, por si acaso hay una alta concentración de insulina en sangre, y el páncreas comienza a secretar mayor cantidad de insulina. La insulina viaja por el torrente sanguíneo y lo que hace es decirle a las células, decirle a todas las células que se encuentren cerca, animarlas y decirles, ¿sabes qué, célula? Hay una alta concentración de glucosa en el medio y yo necesito que tú hagas algo. Oye, pero yo no sé qué hacer, yo no sé digerirlas. No te vas tan rápido. Dile que tienes clase, que no seas pesada. Esa era una invitada. Ah, eras invitada. Les que quería escuchar su clase. Ya pasé. Muy bien. Entonces, la insulina le dice a las células, mira células,
yo necesito que tú hagas algo con esta glucosa porque está en altas concentraciones. Entonces, por ejemplo, si llega al hígado o llegan los músculos, que son los únicos dos órganos que sintetizan glucógeno, ellos van a decir, ya no te preocupes, voy a usar un poco de glucosa para mi acción y el resto lo voy a almacenar como glucógeno. Si llega a la célula, no sé, a los adipocitos, el adipocito va a decir, mira, yo no sé almacenar glucógeno, me ves, yo no tengo capacidad de almacenar glucógeno, pero yo puedo convertir esa glucosa en exceso, aparte de mi energía, yo la puedo convertir en grasa, puedo hacer ácido graso, puedo hacer todos los ácidos grasos que quieras, eso es lo que lo que yo sé hacer. No te importa, la insulina dice, trabaja, yo quiero que me ayuden a sacar la insulina, a toda la glucosa de la sangre. Y es cuestiones de minutos, normalmente en 20-30 minutos ustedes ya están en sus versiones normales. Entonces la insulina lo que va a promover es la salida de la glucosa del torrente sanguíneo. La insulina promueve que la glucosa que está en el torrente sanguíneo salga hacia las células. ¿Ok? Salga hacia las células. Entonces lo que está diciendo su compañera, que me he olvidado que Naomi. Mariela. Casi, pero no era Naomi. No. Nunca la que llamar Naomi. No. Entonces, lo que estaba diciendo Mariela, que decía promueve la degradación. Está bien. ¿Qué es lo que sucede cuando la célula ya tiene la glucosa dentro? La insulina, que en un momento promovía la entrada de la glucosa a la célula, va a tener ahora diferentes efectos. Por ejemplo, la insulina va a promover la glucólisis, va a promover al ciclo de Krebs, va a promover la descarboxilación oxidativa, va a promover la glucogenogénesis, va a promover la síntesis de lípidos. Entonces, la insulina en un inicio promueve primero la salida de la glucosa dentro de las células. Pero esta misma insulina promueve dentro de la célula que aumente las vías metabólicas. Eso va a darte más energía, por eso te estás consumiendo un chocolate, un caramelo, lo que tú quieras para mantenerte. Porque lo que estás haciendo es darle glucosa a tu cuerpo y tu cuerpo rápidamente con la insulina, esa glucosa la va a meter dentro de las células y te va a generar energía. ¿Ok? En el curso yo voy a solicitar que tú sepas la acción de 3 hormonas. La primera hormona, la insulina. La segunda hormona, el glucagón. Y la tercera hormona, la adrenalina. ¿Otro nombre para la adrenalina? ¿Noradrenalina? Epinefrina. Epinefrina. La norepinefrina y la noradrenalina es lo mismo. ¿Okay? La adrenalina y la epinefrina es lo mismo. No vayan a confundir. Listo. Yo voy a solicitarte que sepas la acción de estos 3 hormonas. Básicamente estas 3 hormonas las que yo te voy a tomar siempre. Cuando hablemos de glucólisis, cómo es que la glucosa funciona, cómo es que la insulina funciona, cómo es que el glucagón estimula, cómo es que la adrenalina estimula. Todo va a ser basado en estas 3 hormonas. ¿Ok? Entonces, esta insulina va a promover la glucólisis del ciclo de Krebs, porque al final lo que la insulina hace es decirle al cuerpo, mira cuerpo, hay un montón de glucosa y yo necesito deshacerme esa glucosa. Oye, ya no está en el torrente sanguíneo, no te preocupes, pero quiero que te deshagas de ella. ¿Qué hago con ella? No sé, hace energía, acumula como glucógeno, transfórmale lo que quieras, pero yo no la quiero más. Yo quiero que desaparezca esta glucosa. Y las células hacen lo que mejor saben hacer, ¿no? Comienzan una glucólisis, comienzan a sintetizar glucógeno, comienzan a sintetizar ácidos grasos, hacen lo que mejor saben hacer con esa glucosa. Bien, entonces, ahora se dan cuenta por qué los pacientes fallecían, ¿no? Porque cuando se les daba un exceso de insulina, el exceso de insulina provocaba una baja concentración de glucosa en sangre. ¿Cuál es el nombre para baja concentración de glucosa en sangre? Hipoglucemia. Provocaba una hipoglicemia o hipoglucemia, como quieran, hipoglicemia, hipoglucemia,
Y esta hipoglicemia lo que terminaba ocasionando, bueno, ya tenía bajas concentraciones de glucosa en sangre, y la insulina también promovía todos estos ciclos de Krebs, toda esta generación de energía. Entonces el corazón de los pacientes comenzaba a batir mucho más rápido, y eso después podía provocar el paro cardíaco. Sin embargo, ella le colocaba un fármaco que aceleraba todavía la función cardíaca, entonces con eso lo mataba. ¿Sí? Lo mataba totalmente. Porque ya estaba acelerado el corazón y todavía le daba un fármaco para que el corazón bata más rápido, entonces simplemente el corazón ya no resistía y mataba a los pacientes así. Y así fue como la enfermera detectó que su compañero era el asesino, porque encontró la baja concentración de cadena C. Actualmente, para hacer una medición de insulina indirecta, también se sigue evaluando la cadena C. ¿Por qué? Porque la insulina, por lo mismo que una vez que está en torrente sanguíneo, puede migrar rápidamente hacia las células, es un poco más difícil de evaluarla. En cambio, la cadena C es mucho más fácil, se encuentra en mayores concentraciones, no necesita ser degradada tan rápido. En cambio, la insulina desaparece rápido, por eso que a veces se mide de forma indirecta la cadena C. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Díganme. El glucagón. Glucosa es un carbohidrato. Glucosa, fructosa son carbohidratos. El glucagón es el antihéroe de la insulina. Por ejemplo, la insulina promueve la salida de la glucosa del torrente sanguíneo y el glucagón hace lo contrario, promueve la síntesis o la salida de la sangre de la glucosa hacia el torrente sanguíneo. O sea, si tú estás en una hipoglicemia, el que va a actuar es el glucagón. Tu páncreas va a detectar que estás con baja concentración de glucosa en sangre, va a sintetizar glucagón. Ahora el que va a salir por el torrente sanguíneo es el glucagón y va a decir: células, bueno, ahora es momento de liberar a la glucosa. Y sobre todo esto lo va a hacer a nivel hepático. La fuente de glucosa es el hígado. El glucagón va a ir al hígado y le va a decir: bueno, hígado, es hora que todo el glucógeno que tú has almacenado lo comienzas a destruir, que lo comiences a catabolizar. Y las células hepáticas, los hepatocitos, van a comenzar a hacer una glucogenólisis para poder degradar al glucógeno. Pero eso tranquilo, que ya lo vamos a ver en carbohidratos. Todavía es algo referencial. Eso todavía va a haber tiempo para ustedes todavía aprender. Ahora, solo quiero que ustedes, lo único que me queda es que recuerden, la insulina y el glucagón, los dos son reguladores. Por eso es que hace un rato con su compañero dijo: la insulina es reguladora. El problema de usar la palabra reguladora es que no te dice nada, o sea, te dice interviene en la regulación, pero puede ser una regulación positiva, negativa, no te da mayor idea. Entonces, la insulina interviene en la regulación porque ayuda a combatir la hiperglicemia. En cambio, el glucagón ayuda a la regulación porque combate a la hipoglicemia. En cuanto la insulina busca que salga, el glucagón busca que ingrese. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Sí. Entonces, si yo tengo insulina, la insulina busca que salga la glucosa. Si yo tengo glucagón, el glucagón busca que la glucosa ingrese a la sangre. La segunda estructura sería estructuras secundarias. En las estructuras secundarias tendríamos a la alfa hélice. Y lo que más podemos hablar de esta secundaria, que ya les he hablado bastante, es que tiene la capacidad, bueno, la característica de que sus grupos radicales están hacia afuera. ¿Sí? Se encuentran hacia afuera sus grupos radicales.
No se encuentran hacia adentro, mirando hacia adentro, sino se encuentran mirando hacia afuera. Otra cosa que podemos hablar de ellas es que son las más abundantes y se les encuentra, normalmente con giro hacia la derecha, y se les encuentra en la ferritina. ¿Alguien recuerda la función de la ferritina? ¿Cómo? ¿Almacena qué? Hierro en el hígado. ¿Okay? ¿Por qué es importante almacenar hierro en el hígado? Porque el hierro puede ser tóxico, puede comenzar a ayudar a degradar proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Entonces el hierro no es conveniente en altas concentraciones. Y una pregunta, ¿y si hay demasiada ferritina? ¿Qué? Si hay demasiada ferritina. Hay una segunda molécula. La ferritina es la forma de almacenar el hierro que puede ser utilizado, que se puede almacenar. Pero cuando tú tienes un exceso de hierro y tienes un exceso de ferritina, el hierro que sigues consumiendo se forma en otra molécula. ¿Hemosiderina? ¿Cómo? ¿Hemosiderina? Hemosiderina. No me suena, no es hemosiderina. ¿Cómo? Porque le pregunté y papá no me dejó visto. No, no es lepsidina. Lepsidina es una... ¿Hemosiderina? ¿Qué? A ver, Google. Profesor, Diga. hemosiderina, no hemosiderina. Sí, a hemosiderina sí me suena. Sí, hemosiderina sí. Gracias. Entonces, cuando está en exceso el hierro, se comienza a formar la hemosiderina, que sí es tóxica. Es una forma de almacenar el hierro de forma tóxica que no va a estar disponible y que va a comenzar a dar color a la sangre, ya más amarillo, más azul. Entonces, eso es. La ferritina en exceso, ya el hierro que no entra ahí, entra y se forma la hemosiderina. Memorizar de todo eso. Agradecer a su compañero que nos sacó de la duda todos. A su compañera. Bien chicos, acá están algunos aminoácidos que van a ayudar a estabilizar el alfa hélice. Como mi intención no es que me sea memorístico el curso, entonces pueden leerlo, pero no es necesario que se lo aprendan, no se lo voy a tomar. ¿Ok? Eso es muy importante. Sobre las proteínas beta o sobre el pliego beta, lo que podemos decir es que es menos abundante, que tiene una dirección de acuerdo hacia dónde van, pueden ser paralelos o antiparalelos, y los radicales están en forma intercalada, unos hacia arriba, otros hacia abajo, unos hacia arriba y otros hacia abajo. Los tipos de enlaces que van a estar estabilizando esto son los puentes de hidrógeno, que ya les había dicho al inicio de la clase, y básicamente eso es lo que tendría que decirle de estas. Y sobre los vueltas y giro, usualmente prevalece la glicina y la prolina, y lo que van a hacer es cambiar la dirección de los aminoácidos. Esta tabla, ¿quieren aprenderse? Ya que no quieren aprender nada, ¿quieren aprender esta tabla o no? No. ¿Sí? No. Ya, levanta la mano quien no quiere aprender. Se lo van a aprender. Ya, listo. No se la aprenda. Igual lo jalo. Buenas noches. Ya, no se la aprenda. Está bien, ya, los dejo sin que se la necesite aprender. Cambia la dirección, o sea, va de carbonilo a amino, pero como viene un giro, ahora viene de amino a carbonilo. Vas de izquierda a derecha, giras y ahora vas de izquierda a derecha. Cambias la dirección de los aminoácidos. Bien, esta primera estructura, ¿qué es? El número 1, ¿qué tipo de estructura es? Primario. ¿Y a qué se debe esto puente de azufre? ¿Entre qué aminoácido se da? Cisteína. Cisteína, puente de sulfuro. En las estructuras secundarias, ¿qué serían estos rulos?
alfa hélice. Estas líneas con direcciones beta pegada y la C con curva y listo. Ahora toca un acceso.